del Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista, bandera roja. A la compañera Sofía B. del Partido del Trabajo estadounidense. Al compañero Yacer Vera, dirigente nacional del Frente Popular. Y esta mesa de trabajo completa el compañero vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista de la provincia de Pichincha, el compañero Francisco Celi. Compañero Francisco Celi, por favor. Compañeras, compañeros, por favor, les pedimos a los compañeros que se encuentran en la parte de afuera poder ingresar. Vamos a continuar con nuestra tercera mesa de trabajo la tarde de hoy, en el primer día del seminario Problemas de la Revolución en América Latina. Vamos a explicar nuevamente, compañeros, el mecanismo de nuestro taller. Los compañeros, la compañera aquí presente, van a tener un tiempo de 10 minutos cada uno para que puedan desarrollar su ponencia. De igual manera, una vez concluidas las intervenciones de nuestros compañeros y de nuestra compañera, vamos a dar paso al ciclo de preguntas, así que les pedimos a todos los compañeros y compañeras que deseen preguntar e intervenir en este espacio, se puedan ir acercando en la parte lateral para irlos tomando en cuenta en la ejecución de sus preguntas y, e intervenciones. Sin más, compañeras, compañeros, vamos a dar inicio a la tercera mesa en el primer día del Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Vamos a iniciar este debate con la participación del Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista Bandera Roja, con el compañero Eduardo Peralta. Le recordamos al compañero que tenemos 10 minutos. 2 minutitos antes yo indicaré al compañero que estamos por concluir para que pueda ir cerrando las ideas. Muchas gracias. De parte del grupo político del Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista, agradecemos a los organizadores, al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, a la Juventud Revolucionaria del Ecuador y a todos los participantes de este magno evento. Un abrazo fraterno de los comunistas marxistas-leninistas de Perú, los que estamos presentes en esta fecha y los que han quedado pendientes y con mucha expectativa de las conclusiones y resoluciones de este 30 seminario de los problemas de la revolución de América Latina. En torno al imperialismo, la guerra y la lucha de los pueblos, aprecia el Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista que la fuerza del imperialismo y su supervivencia está depositada en el fascismo que se impone en todo el mundo. Ya las exposiciones anteriores han hecho la exposición de más o menos cómo son las características de este nuevo ciclo de la dominación mundial por parte del imperialismo. Y algunos han señalado también de parte de los imperialismos. No nos olvidemos que la historia fluye dinámicamente de una etapa
de construcción capitalista y sus bases superiores al capitalismo, hacia sus formas más exacerbadas de dominación, donde hacen gala del uso de la guerra, la imposición, el genocidio, para imponer sus intereses globales y seguir sometiendo a la humanidad entera a las más oprobiosas formas de opresión humana. Desde hace mucho tiempo hubo una lucha intestina entre el imperialismo norteamericano y la otra parte del mundo que había alcanzado los anhelos de la liberación nacional y social, la Unión Soviética, donde se empezó a gestar y a construir el socialismo científico con resultados tan importantes, porque pasó de ser un país atrasado en una comunidad de naciones que construían la felicidad de la humanidad, la igualdad y el término de la explotación del hombre por el hombre. El capitalismo, fase superior del imperialismo, es a la vez la última fase capital que da paso a través de las revoluciones proletarias, según la dinámica de la interpretación marxista-leninista, quiere decir, a través de la ciencia del proletariado, el materialismo dialéctico histórico, es lo que corresponde al partido proletario, a las masas oprimidas y todas las naciones del mundo, el desarrollar ese proceso revolucionario para llegar a la emancipación total de la humanidad y la construcción del socialismo. Se ha hablado también de los BRICS y es una preocupación para nuestro partido que últimamente existen alineaciones con respecto a estos grupos económicos que tienden a romper con la unipolaridad y plantear una multipolaridad en el aspecto económico, político, social e incluso cultural. Tenemos los marxistas-leninistas el deber de investigar, analizar y caracterizar correctamente estos procesos y estas alineaciones que configuran también una realidad política mundial. Este es un planteamiento que todavía ni el CIPOL ni este seminario ha abordado debidamente y al cual todavía no hemos llegado a conclusiones. Sin embargo, podemos alcanzar que los BRICS no representan la superación del sistema capitalista, sino representan darle cierta cabida o capacidad de dominio o hegemonía a otras potencias, a otros países que también se caracterizan por tener lo que en Beroya calificaba de aspiraciones de gran potencia. En ese sentido, nos permitimos abordar el tema del imperialismo en la actualidad, que hace uso del fascismo como una forma última en la que prueba a través de las guerras de dominación, de invasión de los pueblos, que pretende el cambio de los regímenes de algunos países que toman soberanamente decisiones sobre su destino para escarmentarlos con invasiones, con bloqueos, como viene sucediendo con Cuba, con Venezuela, de la forma más descarada y de la forma más letal. Siembra su amenaza el imperialismo también contra los países
que aspiran a manejar sus recursos naturales en forma independiente, como ya lo han hecho con Libia, como lo han hecho con Irak, como pretenden obligar también a arrodillar a Irán por el dominio total de los recursos energéticos, valga decir, el petróleo, el gas y las rutas del comercio y las finanzas que para Estados Unidos están en peligro y en declive. Como contraparte tenemos a la potencia china, que a través de muchos años de preparación y de implementación de la nueva ruta de la seda y la franja económica, viene estableciendo inversiones multimillonarias en los países coloniales, en los países dependientes que tienen una economía primaria exportadora, como es en el caso de mi país, el Perú, donde se ha establecido una inversión multimillonaria de China para hacer el puerto hub de Chancay, en el que va a concentrar el tráfico de mercancías a través de toda Europa y Asia, concentrarlos en América Latina a través del puerto de Chancay y hacer la distribución a través del cabotaje a los demás países de Latinoamérica. Y esto nos atañe, queridos compañeros, a cada país para saber si en nuestros países se desarrollan algunos proyectos de desarrollo que favorezcan estas grandes inversiones, ¿a quién van a favorecer? Preferentemente a los capitalistas que tienen accionariado mayoritario en estas empresas, vale decir China, en un 60% en el Perú, con una compañía peruana que tiene solamente el 40%. Está en peligro también la privatización del petróleo, con lo cual han dado ya el Congreso anterior, que ha venido siendo manejado por los políticos que ahora han asumido el gobierno, a través de leyes y modificaciones, como es la ley, el decreto ley de urgencia del 31 de diciembre de 2025, en la que pretenden descuartizar la única empresa estatal que tenemos, que significa unas rentas importantes para nuestro país. Quieren descuartizarla, desmembrarla y al final privatizarla, como es la agenda de los Estados Unidos a través de los distintos convenios para con el Perú. La particularidad es que Estados Unidos y sus empresas han despertado muchas alarmas en el sentido de que las empresas chinas van a tomar hegemonía en nuestra economía. Y es así que nuestro país, Perú, se ha convertido en el escenario de la disputa de los intereses imperialistas. A despecho de su título de Partido Comunista Chino, Asamblea Popular China, en cifras, China es un partido capitalista de alto rendimiento, donde la producción industrial extrae el más alto porcentaje de plusvalía a sus propios obreros. No nos olvidemos que se trata de 1.400 millones de habitantes. Todo eso en el escenario de la dominación imperialista se traduce en nuestro país de la instauración de un régimen fascista, porque se han preparado las leyes, se han tomado todas las instituciones del Estado en una sola fuerza, se ha corporativizado prácticamente el poder, como es una característica del fascismo, y haciendo uso de la más amplia demagogia social, viene ofreciendo desarrollo a los pueblos a través de inversiones benéficas, de un asistencialismo con el cual tienen cautivos a los pueblos del Perú, que les dan su respaldo a estos regímenes fascistas. Nosotros tenemos la obligación, como Partido Comunista, de tensar nuestras fuerzas y convocar a todas las fuerzas vivas revolucionarias progresistas de nuestro país y desarrollar un
frente antifascista y antiimperialista para hacer resistencia en un primer lugar y para vencer a las fuerzas siniestras que siguen sometiendo a nuestro pueblo y que de la mano de Estados Unidos, ya lo dijo el embajador, de acuerdo con la nueva presidenta, que van a hacer los esfuerzos por eliminar las amenazas del mundo libre y democrático que representa Estados Unidos, eliminando a todos los comunistas, socialistas, huelguistas, sindicalistas o lo que se les parezca, porque representan una amenaza que se unen al eje del mal, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta entonces Bolivia, para terminarnos y rescatar el mundo libre de estas amenazas, que en todo caso significamos los revolucionarios y los luchadores por la emancipación de nuestro pueblo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestros camaradas del Partido Comunista Peruano Marxista-Leninista Bandera Roja, donde nos plantean que el imperialismo hace uso del fascismo para amenazar a los países que aspiran a manejar sus recursos energéticos y planteó los ejemplos de Libia e Irán. Queremos dar paso a los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo estadounidense por la compañera Sofía. Hola, compañeras y compañeros, saludos revolucionarios. Me sentí honrado por la oportunidad de presentarme por parte de mi partido, el Partido Estadounidense del Trabajo. Me llamo Sofía Di y quiero hablar hoy sobre los problemas diarios o cotidianos que enfrentamos cuando organizamos en los Estados Unidos. Por supuesto, hay muchos problemas de represión, supresión, violencia policial, machista, etc. Pero me enfoco principalmente en los obstáculos más útiles. Por ejemplo, qué hacer para tocar un papel de liderazgo como comunistas entre los proletarios, o cuáles son los propicios políticos de las masas. Cosas como esas contribuyen más a retardar un movimiento, mucho más que los obstáculos traumáticos o la reacción. En verdad, esos son los problemas que necesitamos resolver para enfrentar la reacción efectivamente. En general, todos estos problemas pueden resolverse solamente con el desarrollo y propagación del partido marxista-leninista, de acuerdo con tácticas y una estrategia correctas, tal como la frente onda desde abajo. Sí, estos problemas obstruyen hoy al movimiento imperialista y al socialismo, pero la solución no es encontrada desde dentro, sino introducida desde fuera en la forma del partido. Eso es porque los movimientos antiimperialistas, a pesar de que de vez en cuando leen o hablan sobre marxismo, se infectan con ideas y ideologías burguesas, postmodernas y multipolares. Pues, ¿cuáles son los problemas que discuten en particular? Primero están dos preguntas interrelacionadas. Uno, la dominancia de una conciencia liberal o semi-marxista en los más activos partes de la clase de obreros. Y dos, la oscuridad y engaños de la regla burguesa. Están muchas personas activas en el sindical, el movimiento antirracista o antiimperialista que conoce algo de la crítica marxista del capitalismo, pero no se aceptan las conclusiones revolucionarias. Estos se gestionan por ser conceptos democráticos o antitotalitarios. La realidad de una dictadura de burguesía no es obvia. No ven las relaciones indirectas entre los capitalistas y el gobierno. Para revelar estas conexiones tenemos que familiarizarnos completamente con las funciones y operaciones de los varios instrumentales de la regla burguesa. No es suficiente que acusemos al sistema en general de la manera de quien sabe solo teoría, sino tenemos que demostrarlo en concreto con hechos y ejemplos presentados. Para construir una noción revolucionaria necesitamos destruir todas nociones reformistas,
no solamente disentir en voz alta. Por ejemplo, recientemente en mi ciudad de St. Paul, cerca de Minneapolis, la alcaldesa Oliver ha anunciado un plan para desplazar un campamento de personas sin hogar. El pueblo ha resistido ese plan, pero los activistas conocen solo que el plan es inhumano y bárbaro y le llaman una falta de la política. En realidad, el plan es sólido en el contexto del sistema capitalista. Si suponemos que alcaldesa Hurt entiende ayudar a las personas sin hogar, es lógica y clara. Necesitamos más impuestos en la ciudad para servicios sociales, de modo que necesitamos más empresas para más impuestos y tenemos que desplazar a las personas sin hogar por causa de atraer la empresa. Este modo de explicación, que demuestra claramente la insanidad del sistema capitalista y la necesidad de la revolución, no es regular o usual en muchos espacios de la izquierda estadounidense a través de la medio de propaganda o lo que sea. Es la tarea esencial y mucho descuidado de los comunistas prestarlo, mientras claramente y en palabras comprensibles reclamando la básica maldad. También están algunas personas que son revolucionarios en actitud, pero se atraen por las conclusiones postmodernas, las que oscurecen las relaciones entre opresión social y el interés de clase de la burguesía. Ni confían en el gobierno, pero ni organizan sobre una fundación de clase. Un ejemplo, hay organizaciones de nacionalidades y raíces oprimidas que consideran la opresión capitalista o como clasismo como un síntoma de racismo o colonialismo. Este problema crea organizaciones y movimientos que priorizan una de las cuestiones sociales y aboga efectivamente por una revolución burguesa democrática y popular, y no por una revolución proletaria. En países oprimidos y neocolonialistas, esta es una etapa necesaria, aunque corta, pero en un país imperialista, el más desarrollado país imperialista en el mundo, la demanda inmediata es la revolución proletaria. Como demuestra Operación Metro Search en Minneapolis, el pueblo de los Estados Unidos están dispuestos a combatir y morir por causa de sus mismas comunidades y sus problemas. La pregunta es ¿para qué combatirán? Los problemas mencionados realmente y regularmente afectan la organización de los proletarios en los Estados Unidos, no importa el sujeto. Muchos organizadores son hostiles al marxismo y su aplicación en los Estados Unidos. No hace falta decir que esta hostilidad a menudo pasa bajo el nombre del marxismo. Con esta hostilidad pasa hostilidad a protesta destructiva, y cuando protestas de este tipo irrumpe a través de los barrotes de respetabilidad, el vaga, confundido con respecto a quiénes son los enemigos o qué es la solución. El hilo conductor en todos los problemas que explicó en el artículo es la dominancia del pensamiento y la perspectiva burguesa. Por lo tanto, la solución puede ser solo la dominancia del pensamiento y perspectiva proletaria. Las masivas protestas que ocurren más y más con el aumento del fascismo y el empeoramiento de las condiciones pueden ser efectivas solo cuando su liderazgo es revolucionario y determinado para dirigir a los proletarios a reales victorias de su clase en la lucha para Agradecemos a la compañera Sofía del Partido del Trabajo estadounidense. Entre los elementos planteados nos decía que para la transformación social es necesario destruir todas las instituciones y espacios reformistas. Queremos recordarles a los compañeros y compañeras que después de todas las exposiciones vamos a tener el espacio para las preguntas y también para las intervenciones. En este momento vamos a dar la palabra a los compañeros y compañeras del Frente Popular. Quien va a hacer la exposición va a ser el compañero Yacer Vera desde Esmeraldas. Muchísimas gracias. Queremos, a nombre de la Dirección Nacional
del Frente Popular en el Ecuador, saludar este importante 30º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Queremos saludarlo, su importancia y la participación de las delegaciones internacionales y valorar el esfuerzo que han hecho los camaradas para estar aquí en este seminario. ¿Cómo no saludar la presencia importante de la juventud, tanto en el plano internacional como de los compañeros en el Ecuador? Un saludo para ustedes, camaradas. Este seminario se convierte en un espacio para la formación, para el fortalecimiento ideológico de la militancia y de los actores sociales en el país y en el mundo. Aquí podemos expresar libremente nuestras ideas, los hombres y mujeres revolucionarios. A través de esta ponencia queremos desenmascarar la naturaleza del capitalismo y su fase superior, el imperialismo. Queremos reafirmar lo que ya han dicho o han manifestado o expresado los compañeros expositores anteriores, de que la lucha de clases sigue vigente, compañeros. Vamos a demostrarlo con esta ponencia. Y también queremos a través de esta ponencia demostrar, camaradas, que es posible derrotar la política neoliberal, fondo monetarista impulsado por el imperialismo, que ha generado hambre, miseria y opresión en nuestros continentes y en los países que en ellos están asentados. Ya los camaradas han planteado aquí que efectivamente vivimos en la fase o en una fase de una crisis general del capitalismo, caracterizado por la agudización extrema de la disputa interimperialista. Han manifestado también que el imperialismo norteamericano aplica su política expansionista y se propone ampliar sus territorios tratando de saquear, de asaltar los recursos naturales que existen en nuestros territorios. Existe en este camino la disputa interimperialista y allí se generan las guerras, un sinnúmero de guerras que se generan a nivel del mundo. Y no precisamente porque el imperio norteamericano, ruso o chino pretende resolver los graves problemas que existen en nuestros países, compañeros. La guerra, la disputa está en el reparto del mundo, de los recursos naturales que existen en nuestros países, en nuestros territorios, petróleo, minería, recurso hídrico, etcétera, etcétera. Y hay guerras importantes que se vienen desarrollando a nivel del mundo. Y ahí encontramos Rusia, Ucrania. ¿Y qué se disputa los rusos, los norteamericanos en el territorio ucraniano? La gran riqueza de tierras negras, fértiles, consideradas únicas en el mundo para los cultivos, compañeros. ¿Qué se pelea? El imperialismo en ese territorio ucraniano. La riqueza, compañero, o de la gran producción de cereales que tiene ese territorio en Ucrania. Otro aspecto importante tiene que ver a la guerra que se desarrolla en el Medio Oriente. Por años, la resistencia del pueblo Yasser Arafat, el pueblo palestino que resiste ante los israelitas y sus aliados, compañeros. ¿Y qué se disputan allí en ese territorio en el Medio Oriente? El gas natural, el petróleo. ¿Cuáles son los resultados de la guerra? ¿Quiénes son los beneficiarios?
los resultados. En el caso de más de 400.000 soldados rusos fallecidos, muertos. En el caso de Ucrania, más de 125.000. Y según la ONU, datos de la ONU, más de 15.300 civiles han muerto. ¿Quiénes se benefician? El imperio mismo, pues. Datos reflejan que los grandes productores y exportadores de armamento bélico está Estados Unidos con el 40%, lo sigue Francia, Rusia y China. Este elemento, compañeros, no hay que perderlo de vista y hay que dejarlo puntualizado en este elemento. Frente a esa realidad que se disputa, también están los pueblos que se levantan frente a esa política agresiva que genera el imperialismo. Y encontramos también al pueblo que se levanta, que combate, que resiste, que se organiza, que se unifica y lucha en contra de ese tipo de políticas que generan hambre, miseria y opresión. Y en ese camino experiencias importantes de los trabajadores en Latinoamérica, la lucha de los trabajadores en la India, que rechaza estas reformas que conculcan el tema de los avances en derechos laborales, que rechazan el desempleo, el alto costo de la vida, impulsada esta lucha en la India por los trabajadores organizados en sus sindicatos. Lo mismo ocurre en la lucha que desarrollan o han desarrollado en Francia grandes huelgas masivas de los trabajadores. De la misma manera en Argentina, grandes movilizaciones de los trabajadores en contra de las reformas laborales, contra los despidos masivos que se habla de más de 340.000 puestos de trabajo en el caso de Argentina. El mismo Estados Unidos, el corazón del capitalismo, los trabajadores y los pueblos están levantados en pleno corazón del capitalismo, compañeros. ¿Y qué pelean los trabajadores en Estados Unidos? Salarios dignos, compañeros, frente al alto costo de la vida. En contra de la política migratoria instaurada por Donald Trump, compañeros, y esas redadas por estos servicios de inmigración que equiparan al migrante como un delincuente, compañeros. Estados Unidos, corazón del capitalismo, que nos quiere vender que son la panacea, el imperialismo, que están en la capacidad de resolver los problemas. ¿Cómo nos explican, compañeros, y vemos esta interrogante? ¿Cómo puede explicarse en Estados Unidos que más de 771.480 personas duermen a la intemperie, debajo de puentes, en los espacios públicos? Solo en Nueva York, 5.000 personas duermen a la intemperie. ¿Cómo nos explica el corazón del capitalismo que hay ciudades tomadas por el narcotráfico, por el consumo de estupefacientes y la delincuencia organizada? ¿Cómo nos explican eso? ¿Cómo nos explican? Frente a esa realidad, el Ecuador no se ha quedado al margen. Y hemos tenido importantes experiencias de luchas, compañeros, sintonizados con lo que pasa a nivel del mundo. El Ecuador tiene un acumulado, compañeros, desde la colonia hasta la actualidad. Un acumulado de lucha. En este país nos hemos organizado, la juventud, los maestros, los trabajadores, las amas de casa, los campesinos, los indígenas, para derrocar presidentes que han aplicado política en contra del pueblo. Y el caso de Yamil Mahuad, el caso de Bucaram, el caso de Lucio Gutiérrez, etcétera, etcétera. Pero en momentos actuales, compañeros, en la actualidad, podemos reflejar que es posible derrotar ese tipo de políticas, compañeros. Y aquí en el Ecuador, en el marco de la unidad de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores, hemos derrotado la política del imperio norteamericano, del imperialismo. Y voy a graficar en 3 ejemplos, compañeros, que vale que tomen en cuenta los países hermanos. Hemos derrotado
en el campo electoral, la política que impulsa Daniel Noboa, compañeros. 16 de noviembre, la consulta popular, que allí plantearon leyes, sí, o preguntas para ir a una nueva asamblea constituyente y conculcar derechos. El pueblo organizado, el 61.58% dijo que no. Allí nos opusimos en esa consulta popular y derrotamos la política del imperialismo al oponernos a las bases militares extranjeras. Y le dijimos no a que se le quite el financiamiento a los partidos políticos y la reducción de asambleístas. Hemos derrotado en el ámbito legal, compañero, jurídico, a esa política imperialista. Y esa expresión tiene que ver y se materializó con la ley de solidaridad, compañeros, y la ley de integridad pública planteada desde el Ejecutivo por Daniel Noboa, compañeros. La hemos derrotado y la Corte Constitucional nos dio la razón. Estos dos aspectos importantes han sido importantes, ¿qué, compañeros? También derrotar la política imperialista en el campo popular, compañeros. No hubiera sido posible vencer en el ámbito electoral, no hubiese sido posible vencer en el ámbito legal, si en el campo popular, a través de la movilización, de la organización, de la generación de la unidad de todos los sectores, derrotar esta política, compañeros, de hambre, de miseria y opresión. Por eso, compañeros, queremos proponer y dejar planteado que es necesario que nosotros podamos construir un frente popular antiimperialista, que es necesario establecer una plataforma de soberanía radical para exigir la expulsión de esos ejércitos extranjeros que a pretexto de resolver el tema del narcotráfico, lo que pretende es amedrentar a los luchadores populares. Pero también queremos plantear, compañeros, aquí, que es necesario el combate ideológico al oportunismo, compañeros. Cerrar filas para combatir al oportunismo. ¡Viva el 30º Seminario Internacional! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva la unidad de los trabajadores, los pueblos y la juventud! Muchísimas gracias. Agradecemos al compañero Yacer Vera del Frente Popular Nacional. Nos plantea que la lucha de clases sigue vigente y es posible derrotar la política neoliberal del imperialismo. De igual forma, que la guerra es una disputa del mundo por repartirse los recursos naturales y que la lucha de las diferentes latitudes, que la lucha en los diferentes pueblos, en la India, en Francia, en Argentina, por los derechos de nuestros pueblos sigue vigente y que en el mismo corazón de Estados Unidos, el corazón del capitalismo, los pueblos siguen levantados luchando por sus derechos. Queremos darle la palabra al Comité Provincial del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, de la provincia de Pichincha, al compañero Francisco C. Estimados compañeros de la Dirección Nacional de nuestro partido, camaradas del mismo, estimadísimos y queridos compañeros de las organizaciones internacionales que participan en este 30º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Un abrazo grande a todos ustedes. Con el ascenso del capitalismo en su fase superior, que es el imperialismo, la lucha entre el proletariado y la gran burguesía ha continuado con más fuerza en todos los puntos de la tierra. Incluso desde las potencias más poderosas hasta los de menor poder han visto sucumbir su poderío y caer derrotadas
en manos de la lucha de la clase obrera. Eso ocurrió en la Rusia de los Zares en 1917, donde el pueblo trabajador alzado en armas, con su propio ejército y banderas de lucha, bajo la dirección del Partido Comunista Bolchevique, derrotó y expulsó de sus territorios a las fieras imperialistas de 27 ejércitos de los más feroces. Enarboló la bandera en defensa de la soberanía y por su liberación. El imperialismo y su papel legendario en todo el mundo. La característica que Lenin hiciera en 1916 del imperialismo, en que la concentración del capital en manos de un puñado de ricos conducía a la creación de los monopolios y cuyo papel es decisivo en el control y manejo de la economía capitalista, es inapelable. Del mismo modo, demostró que la fusión del capital bancario con el capital industrial daba como resultado el surgimiento del capital financiero y con ello la oligarquía financiera es incuestionable. De la mano con esta fusión, los monopolios ya no solo exportan mercancías a los países que son dependientes del imperialismo, sino también exportan grandes capitales. Lo hacen por medio del FMI, Banco Interamericano, Banco Mundial y otros instrumentos de penetración imperialista. En correspondencia con lo que ha notado, los monopolios buscan afianzar su dominación no solo en su territorio, sino también fuera de sus fronteras, formando alianzas monopólicas internacionales, donde los beneficiarios de esto son las grandes empresas transnacionales que concentran para sí la producción y venta de una gran parte de las mercancías de varias ramas de la economía, lo que los lleva a los monopolios a buscar cómo apoderarse de los mercados, destruir las economías de sus competidores y disputarse territorios que albergan riquezas y minerales sin importarles el precio que tengan que pagar los pueblos para saciar sus voraces apetitos. Esto confirma que el imperialismo en su fase monopolista entra en franca disputa por imponer su hegemonía en el dominio del mundo para adueñarse de los recursos naturales como el petróleo en Venezuela, el cobre en Chile, el estaño y litio en Bolivia, el estaño en Perú, el hierro, el café en Brasil, las riquezas geológicas en las costas del Pacífico, la apropiación del petróleo en los países de Medio Oriente, control de las zonas de influencia, emplazamiento de bases militares y cuerpos de espionaje en los países que consideran sus patios traseros. Queda por descontado el hecho de que dichos monopolios llevan sus disputas a una guerra sin cuartel en la que ninguno de ellos renuncia a nada para menguar el poder de sus competidores. En función de estos protervos intereses, sin que medie ninguna razón, en la agresión directa, al chantaje, sobornos, actos delictivos, masacres y genocidios, de pueblos enteros, cuyos efectos desembocan en el exterminio de vidas inocentes, destrucción de unidades educativas, centros hospitalarios y todo tipo de bienes y servicios que son de uso para la población.
Las contradicciones de la época actual se exacerban a diario por todo el planeta Tierra. Todas las medidas económicas, políticas, intervencionistas, de pillaje y saqueo que adopta el imperialismo y sus gobiernos lacayos contra los oprimidos no hace más que agudizar sus propias contradicciones que lo corroen. Las contradicciones interimperialistas se agudizan día a día. La contradicción capital-trabajo crece y se expresa de distintas maneras por todo lado y socava los cimientos de las potencias imperialistas, porque son políticas que no dan bienestar a los pueblos, pero sí aumentan sus calamidades y sufrimientos, que en vez de propiciar la armonía entre naciones, impulsan sus guerras de rapiña que van arrasando con todo lo que es vida de los pueblos y causan total desolación. A la par, el imperialismo, como máxima expresión del capitalismo, no solo busca apropiarse de todo cuanto puede por la fuerza, sino que también arruina a los pequeños y medianos productores, obligándoles a pagar altos precios por sus materias primas, elevando los intereses de las bancas, imponiendo altos aranceles a los productos de exportación, y así se impone la voluntad del gran capital imperialista. Las guerras imperialistas, su naturaleza, causas y consecuencias. Sin temor a equivocarnos, queda claro que las guerras que se desatan contra los pueblos responden a los intereses de la gran propiedad privada como parte de la política de las clases explotadoras. Son un engendro natural de los magnates del capital transnacional. Las razones son obvias. Imponer su hegemonía de conquista y recolonización de las naciones a punta de cañón, cohetes, misiles, naves tripuladas, submarinos y todo tipo de armamento sofisticado y destructor, donde solo impera la paranoia insaciable y voraz de un capitalismo salvaje en descomposición. Para sostener esta política criminal, el imperialismo requiere, por un lado, acumular gigantescas masas de capital que las obtiene de la explotación a la clase obrera. 2. Contar con gobiernos serviles a las políticas de las más grandes potencias del mundo, como son Estados Unidos, China, Rusia y otras de menor calado que hacen parte de la OTAN, los BRICS y ahora del escudo de las Américas en nuestro continente. En el Ecuador, Daniel Noboa es el prototipo de gobierno servil que demanda Donald Trump. Este aprendiz de dictador llamó a consulta popular para legitimar la entrega de la patria a los yanquis, formulando una nueva constitución, y el pueblo lo derrotó con el no en las urnas en todas las preguntas, y que a fines de noviembre lo volverá a derrotar una vez más, compañeras y compañeros. Con esto, el pueblo reafirmará su rechazo a la presencia de las bases militares en nuestro territorio, ya que Noboa, por encima de la voluntad popular, hoy tiene montada una oficina del FBI en la ciudad capital. Aplaude la intervención de Trump en Irán, las masacres y el genocidio perpetrados por Netanyahu y el sionismo israelí contra el pueblo palestino, la agresión a los pueblos de Venezuela y Cuba. Encarcela a los adversarios que pueden ganar en las próximas elecciones, enjuicia y busca encarcelar a los dirigentes sociales, proscribe organizaciones, bombardea las fincas de campesinos en el oriente,
sobre pretexto de combatir la minería ilegal. Es un prepotente, represor, mentiroso, declara la guerra a las bandas narcodelictivas, pero de palabra, porque en esos enfrentamientos más del 60% de víctimas son inocentes, incluidos los 4 niños de las Malvinas, para quien demandamos sanción a quienes los asesinaron. Es un gobierno que navega entre la corrupción y el autoritarismo para imponer impuestos al pueblo, cumplir con el FMI, pero disminuye los presupuestos para salud, educación, obra pública, y ese dinero que lo niega al pueblo va para alimentar las arcas de las empresas de armamento que impulsan sus guerras de rapiña, con lo que llegan al exterminio de miles y millones de vidas humanas. Esta misma política vienen desarrollando Milei en Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia, Kast en Chile, y en esa misma línea caminarán Astriela en Colombia y Keiko Fujimori en el Perú. Y como si esto fuera poco, junto a todos estos gobiernos, Noboa forma parte del escudo de las Américas, que no es otra cosa que una liga de gobiernos millonarios anticomunistas de los más cavernarios, que se unen para despojar de sus derechos a los trabajadores, promulgar leyes que precaricen más su situación de vida, legislen para facilitar el saqueo de los recursos naturales que son explotados por las transnacionales, y cual pandilla de maleantes unirse para atacar con sus ejércitos las luchas del pueblo trabajador, cuando uno de estos parásitos esté en peligro de ser echado por el poder de la fuerza popular organizada, como ya ha ocurrido muchas veces en el caso de nuestro país. Por eso, condenamos sin dilaciones estas guerras que son promovidas bajo las órdenes de las potencias imperialistas que, sin disimulo, incrementan sus presupuestos de guerra y se rearman todos los días en busca de consolidar los bloques guerreristas como el de la OTAN, controlado por Trump y los BRICS bajo el mando de los chinos y los rusos. Pero los marxistas-leninistas no denostamos todas las guerras, condenamos las guerras de agresión que desangran a los pueblos, siembran calamidad e ignominia sobre los pueblos, para imponer los destinos y la voluntad de los monopolios imperialistas. Esas son guerras injustas, destructoras de la sociedad. Nos declaramos defensores de las guerras justas que llevan en su entraña las aspiraciones más sentidas de un pueblo trabajador, de esas guerras de clase contra clase, contra las guerras de los opresores, donde los ejércitos revolucionarios ofrendan hasta su vida a cambio de conquistar su independencia y liberarse del yugo de la explotación capitalista. Termino con un texto. Convencidos estamos que ningún imperialismo es invencible. La historia nos demuestra que las fuerzas imperialistas ya han sido derrotadas, que son las grandes masas organizadas las llamadas a transformar el mundo. Frente a la unidad, decisión y combate de los pueblos, no hay enemigo invencible. Que este seminario, compañeras y compañeros, marque a los derroteos para cumplir como no revolucionario la misión histórica que la causa de la revolución nos ha entregado. ¿Cuál es esta? Encaminar todos nuestros esfuerzos rumbo a conseguir el triunfo de la revolución e instalar el Estado de los trabajadores, el socialismo como paso previo al comunismo, sistema social donde no habrán explotados ni explotadores. ¡Viva el 37º
Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina y el Mundo. ¡Viva el invencible marxismo-leninismo! ¡Viva el internacionalismo proletario! Compañeros. Agradecemos al compañero Francisco Celi por su intervención, al Comité Provincial del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, donde nos han planteado un análisis importante referente de la situación de América Latina y de manera particular del Ecuador, planteando que Noboa forma parte del escudo de las Américas, que no es otra cosa que la liga de gobiernos millonarios y anticomunistas, de los más cavernarios que se unen para despojar de sus derechos a los trabajadores. De igual forma, nos plantean que los revolucionarios, que las revolucionarias, tenemos una misión histórica, que es la causa de la revolución que nos ha entregado. ¿Cuál es esta? Caminar con todos nuestros esfuerzos rumbo a conseguir el triunfo de la revolución e instaurar el Estado de los y las trabajadoras, el socialismo, un sistema social donde no habrá explotados ni explotadores. Queremos dar paso, compañeros y compañeras, a las preguntas, a las intervenciones. Les pedimos a los compañeros y compañeras que deseen en este momento participar, se puedan ir colocando en la parte lateral para poder ir dándoles la palabra. Siga, por favor, el compañero que está primero a acercarse al micrófono. En primer lugar, saludando a los organizadores de este 30 Seminario Internacional, con la satisfacción de estar en Quito, Ecuador, con hermanos marxistas-leninistas de América Latina y otros lugares del mundo. Quiero intervenir reforzando lo expuesto por el compañero del Partido Comunista Peruano marxista-leninista Bandera Roja en lo siguiente. Efectivamente, este momento estamos siendo testigos del desplazamiento de Estados Unidos por Chile. Y Estados Unidos, frente a este desplazamiento, está empezando a reaccionar de la forma más brutal posible a nivel mundial. Para no extendernos demasiado, en el Perú está poniendo bases militares, tiene el sueño de poner una base de la NASA en Piura, quiere construir un aeropuerto en Corillo por Arequipa, mejor dicho, quiere potenciar y quiere instaurar en el puerto del Callao un puerto militar estadounidense. Esto preocupa más porque en las últimas elecciones habidas en el país, en el Perú, ha retomado el poder, el fujimorismo, que tiene plenas coincidencias con Estados Unidos. Dentro de eso, el Partido Comunista Peruano marxista-leninista tiene una larga trayectoria y conoce lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer
es buscar la máxima unidad de la clase trabajadora peruana, de la clase obrera peruana, tiene que buscar la máxima unidad del campesinado peruano, y en base a estas dos unidades forjar una férrea alianza obrera campesina, y en torno a esta alianza obrera campesina fundir un frente popular de todo el pueblo peruano. Eso lo tenemos bastante claro y siempre nos hemos orientado en ese camino. Pero la cosa no es fácil. No es fácil porque muchas fuerzas trabajan en contra de esto. Sendero Luminoso trabajó en contra de esto, participando en el asesinato de más o menos 69.000 peruanos. Y esto deja una huella, y lamentablemente en el Perú identificarse como izquierdista, identificarse como socialista, es fácilmente ser confundido con los terroristas del Sendero Luminoso. Ese es un gran problema para nosotros y sabremos vencer. Preguntarle pues al compañero que nos refuerce un poco más cuáles son las tácticas que se tienen que seguir para responder al imperialismo en su desesperación fascista, unificando al pueblo peruano. Compañeros, vamos a continuar con las preguntas para luego darle respuesta. Por favor, le pedimos al compañero que pueda acercarse, que no pudo participar en la mesa anterior. Bueno, compañeros, buenas tardes para todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Juan José de Colombia, del movimiento. Bueno, en esta ocasión la pregunta es para Sofía. En este caso, pues, quisiera llegar a un punto, y es que no sé si sucede en los demás países que están presentes, pero en Colombia ha habido una problemática que es insertar el miedo al comunismo a lo largo del tiempo, y se lo puede hacer en varias formas. En este caso se puede hablar del castrochavismo, y en Colombia se ha señalado que el castrochavismo es malo. Pero mira cómo está Cuba, es otra forma de decir que el comunismo es malo. Pero es que la Unión Soviética colapsó en 1991, es otra manera de decir que el comunismo es malo. Incluso las redes sociales, el comunismo es cuando yo tengo una banda, y esto se volvió un meme que también genera un miedo al comunismo, ¿cierto? Entonces, la compañera Sofía, ella mencionó una frase, y esa frase me llamó mucho la atención, que es dominación de una conciencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo sería su proceso de una dominación de conciencia marxista-leninista? ¿Por qué lo pregunto así? Porque lo que se está haciendo aquí es marxismo. Conocer las problemáticas de la revolución de América Latina es marxismo. Pero ¿cómo vamos a llevar esto a nuestros diferentes contextos? Al contexto educativo, a su trabajo, al vecino, o al contexto donde usted está sentado en este recinto. Que estas ideas no se queden aquí, sino que se pueda hacer un leninismo en América Latina. Gracias. Esperemos un momentito para que le puedas contestar mientras vamos con las preguntas. Le pedimos a la compañera o las compañeras que se puedan acercar para hacer si desean la intervención de 3 minutos o la pregunta. Tengo 2 preguntas. Primero a la camarada de Perú, primero a la camarada de Estados Unidos. Agradezco el análisis completo, cómo la China trabaja en el Perú.
todos los rasgos, las características son características de un país imperialista. Explotar el hombre, la naturaleza en otros países. ¿Sí? Se podría escuchar historias similares de países africanos y cómo se comporta China. Yo pienso que deberíamos calificarlo como país imperialista. Claro que todavía no es una superpotencia universal como Estados Unidos. Pero aunque escuchamos mucho aquí en América Latina de las maniobras fascistas de Donald Trump, y eso debe estar en el foco, también debemos ver que él está reaccionando al avance de otros imperialistas como China o la Unión Europea. Si no lo vemos, subestimaríamos el peligro de la guerra mundial. La exportación de capital se está explotando en China, es un rasgo muy claro. El poder político en BRICS o los G20, también el grupo Shanghai, o los G20 incluso. Por eso creo que debemos tomar muy en serio esta lucha competitiva interimperialista. A la camarada de Estados Unidos, tengo una pregunta. Dijiste justificadamente que debemos discutir críticamente con todas estas corrientes liberales, burguesas, democráticas, que debemos abogar por el camino hacia el socialismo como marxistas-leninistas, o no adaptarnos a alguna corriente burguesa antifascista. Pero no deberíamos hacer las dos cosas, hacer una crítica de principios y indicar el camino hacia el socialismo, y al mismo tiempo también buscar y establecer un frente unido contra el fascismo con fuerzas así. Gracias. Con el compañero concluimos la tanda de preguntas para ya dar contestación. Un minutito para que puedan entenderse sobre la cuestión. Bien, buenas tardes con todos, agradeciendo y felicitando a los organizadores por el 30 Seminario Internacional de este evento. La pregunta en concreto, como dirigente del GAS y una coordinadora en Perú, pregunta al ponente, que también parte de Conogas, ¿cuál es la estrategia que necesitamos en el Perú para contrarrestar el imperialismo que está entrando con fuerza a Perú, ya que se está apoderando de todos los recursos naturales a nivel nacional? Eso nos preocupa, ya que nos está quitando hasta recursos hídricos, que prácticamente ya no somos dueños del Perú, somos propietarios pero sin mérito a explotación. Listo, vamos a iniciar con el compañero de Perú para que pueda dar contestación a las interrogantes, y después vamos con Sofía para que pueda también ayudarnos la contestación de las preguntas. Ya. La primera pregunta, compañero, la primera pregunta
que sería cómo nosotros podemos hacer para conjurar este régimen fascista que ya está instalado en el gobierno del Perú. Ya ha tenido su génesis hace más de 10 años. Parte de ellos, ¿por qué decimos que está enfocado en Estados Unidos la instalación del fascismo en el Perú? Porque ya se vienen preparando hace muchos años, a través de las propias manifestaciones de los dirigentes militares de Estados Unidos, que Perú tiene grandes recursos, y Laura Richardson manifestaba como si fuese de Estados Unidos: tenemos litio, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos tierras raras, pero también tenemos en nuestro ámbito muchos países que representan el eje del mal: Cuba, Venezuela, Nicaragua, en ese entonces Bolivia. Ahora de repente también entra a la cola Brasil porque tiene un gobierno progresista, a los cuales hay que ponerle freno, y a otros 8 países más que impiden el desarrollo de la democracia, de la economía sana que ellos dirigen supuestamente a nivel planetario. Tiene instaladas más de 8 bases militares en el Perú, tanto en la selva como en Tiro, en el Pato, en el sur, Norteamérica. Y como había en una ponencia anterior, en otra mesa, decían a la inteligencia artificial también es un bien que puede ayudar al progreso. Mentira. La inteligencia artificial es un robot. Tú lo programas y te contesta lo que le has programado. Yo al respecto de las bases militares le pregunté a la inteligencia artificial cuántas bases militares existen en el Perú, y me respondió 0. Ninguna base militar está instalada en el Perú, sino que son convenios militares de entrenamiento que tienen las tropas norteamericanas. Ese es un engaño, queridos compañeros. Si nosotros somos marxistas-leninistas y tenemos en cuenta la historia, primero desembarcan las narrativas, primero desembarcan las ideas con las cuales quieren dominarnos, y luego desembarcan las tropas. Y si ese país desquiciado no acepta mis términos, esas tropas, ¿qué hacen? Actúan, invaden. Es un peligro latente y es un peligro real. Ante eso, ¿qué cosa tenemos que hacer? Los marxistas-leninistas nos guiamos por la experiencia, por la evidencia histórica. ¿Cómo se ha vencido al fascismo o las fuerzas de ocupación anteriormente? En el ámbito de la guerra de liberación nacional, ¿cómo se ha hecho? Frente al fascismo en la Segunda Guerra Mundial y después, a través del Frente Único Revolucionario Antiimperialista Antifascista, que lo han aplicado los revolucionarios marxistas-leninistas, los comunistas en el mundo entero. Así respondo a la primera pregunta. La segunda pregunta de las compañeras de Alemania. Entiendo que dicen que no debemos llamarle imperialista a China, pero vamos a un análisis científico riguroso. La China ha evolucionado después de la toma del poder del 49 en una democracia popular que empezó a desarrollar el bienestar para su pueblo. Ahora son 1.400 millones de seres humanos. Han desarrollado, a través de la intervención de la nueva política que estableció Deng Xiaoping, ¿no?, que la modernización tiene que pasar por la apertura a los capitales. Empezaron a crear zonas económicas exclusivas por las cuales fueron implementando el capitalismo en China. Y el capitalismo se ha desarrollado de tal manera entre empresas privadas y empresas estatales
que dominan el sistema y la forma de producción capitalista. Y un capitalismo que se desarrolla y llega a avanzar en el proceso de su crecimiento, ¿en qué termina? Preguntémonos a marxistas-leninistas. Su última fase de desarrollo del capitalismo, ¿qué cosa es? El imperialismo. El imperialismo despiadado que usa todos los medios para invadir y saquear al pueblo. La China, y por eso dicen que es un sistema, es un capitalismo con características chinas, claro, por supuesto, porque el largo plazo para los chinos no son 10 años como en el Perú, no son 20 años, son 100 años. Ellos tienen paciencia oriental, ellos desarrollan poco a poco, calladito, cómo van a ir desarrollando y cómo van a ir apoderándose del mundo, porque el sueño del gran imperio que tiene China, o los dirigentes del Partido Comunista China entre comillas, porque yo no considero que sea comunista, tiene esto. El mismo Xi Jinping, creo que es el presidente chino, ¿verdad? Ha declarado, después de un congreso del Partido Comunista, ¿a qué están dispuestos? ¿Cuál es su plan? ¿No? Don't War. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Cuál es su proyecto general? Su ambición de lograr ya después del desarrollo de haberle ganado a Estados Unidos, ser el centro del mundo. Eso es lo que manifiesta. Y yo me remito a las manifestaciones propias que hace el máximo dirigente de la República Popular China. Y para mí es un imperialismo con características chinas, por supuesto. La ruta de la franja y la seda va de país en país, sometiendo a unos, ¿a través de qué? ¿Cuáles son las principales cadenas que usa el imperialismo para dominar los países? La deuda externa, el préstamo. Ha establecido puertos, grandes ferrocarriles en todas partes, endeudando a los países, y si tú no puedes pagar, bueno, pues yo voy a administrar todos estos recursos fabricados por 100 años. ¿Está bien? Así me pagas. Esa es la estrategia. El imperialismo tiene características diferentes y muchos países aspiran a imperialismo. La India también, el Japón también, Francia, Alemania, etc. Estados Unidos ya lo es, pero es un imperialismo en decadencia. Creo que podría con esto, los compañeros, pregunta, ¿cómo podríamos salir de este sistema de apropiación de los recursos naturales en general? En realidad, tenemos que ejercer una lucha general de liberación nacional y social de los pueblos. Y esto se organiza aliando a las clases explotadoras, en primer lugar el proletariado, con su partido, que ha de dirigir esa gesta global de una nación para su emancipación nacional en primer lugar, desalojar al imperialismo y luego tomar el poder y establecer la construcción de un sistema socialista a través de lo que conocemos como dictadura del proletariado. Uno dice dictadura, siente feo que suena. No, señores, es dictadura para las fuerzas reaccionarias vencidas que explotan, exponen a los pueblos, que son negativas para la humanidad entera, y la más amplia democracia para el pueblo y todo el poder para los proletarios y los trabajadores, eliminando la explotación del hombre por el hombre. Esa es mi respuesta. La respuesta de nuestro compañero y terminamos con la intervención de la compañera. A clarificar, porque lo siento en español es muy mal, pero a clarificar, tengo dos cuestiones, ¿sí? Sí, ok. Lo primero de usted, ¿qué es su planeo para crear una conciencia revolucionaria y marxista-leninista entre los proletariados? Entonces, por contexto, en Estados Unidos
los comunistas en general, no solamente mi partido, los comunistas en general no se confían, no se conocen, no se confían y no se entienden por los pueblos en general. Los pueblos no conocen los nombres de un partido comunista a pesar de posiblemente los socialistas democráticos de América, que es una organización social democrática. La primera tarea es publicidad, es la tarea de olvido el palabra para esta acción entre los pueblos propagar la nombre de los partidos comunistas entre la mesa de los pueblos en la forma de papeles y letras a las masas, pero esto no es suficiente, es claro. Por ganar su confianza en nuestro partido, tenemos que llegar en acciones reales y inmediatas de protesta, de manifestación, porque la agitación crea una confianza en la acción, en el prepensamiento del partido. Y finalmente, consolidar estas victorias para que nos cambiamos en entenderse. Tenemos que crear y difusir, una otra palabra por la misma idea, difusir nuestras ideas entre los que ahora nos confían y nos conocen. Esto es la pregunta primera. Gracias por la pregunta. Muy bien. Por la otra pregunta de los representativos de MTT, ¿qué son las tendencias y los discursos liberal y no revolucionario en los Estados Unidos? Está más muchos que es posible alistar, pero especialmente los sociodemocráticos ganan en este momento porque el Partido Democrático, el Partido Liberal en los Estados Unidos, pide la confianza de los trabajadores y de las nacionalidades y raíces oprimidas y los géneros y sexualidades oprimidas, y en general el socialismo con una idea de reforma gana en los Estados Unidos. Está también muchos corrientes sindicalistas anarquistas, sindicalistas con un concepto como dice en mi presentación, antitotalitario. La espectro de los Unión Soviéticos y especialmente de Stalin es un causa de miedo por muchas personas en los Estados Unidos por causa de la propaganda de la miedo rojo. Entonces, están también los corrientes postmodernas y relativísticas
que no, especialmente en la universidad, los profesores que tienen una de las ideas progresistas llega a los estudiantes también las ideas de una historia sin dirección, una historia dirigida por muchas cosas indescriptibles. Entonces, de la cabeza en este momento pienso de eso, pero en conversación podemos hablar mucho. Agradecemos las respuestas e intervenciones de nuestros compañeros y con esto daríamos por concluido la tercera mesa del primer día del seminario Problemas de la Revolución en América Latina. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, y les recordamos que el día de mañana continuamos con la exposición de las diferentes ponencias en los talleres. Les rogamos puntualidad y continuar con este trabajo que es el trabajo del internacionalismo proletario. 8:30 de la mañana, compañeros y compañeras, instalamos la primera mesa